Lo último que pudimos saber en torno también a los temas de Universidad Autónoma de Chiriquí, por ejemplo, fue un tema de destituciones que hubo y un tema de revisiones y fiscalizaciones por parte de las autoridades, pero ¿cómo está en la provincia en torno también a la educación? Bueno, en este caso yo creo que es algo muy llamativo, ya lo hemos visto, vemos también ese llamado que se ha hecho por autoridades fiscalizadoras, en este caso el ANTAI, por este caso de nepotismo que se denunciaron en su momento y que hoy en día ha acabado a través de una resolución que emite el ANTAI que recomienda la destitución de estos funcionarios que han sido denunciados en este caso. Pero es muy importante también poder avanzar a una mejor profesionalización de la carrera universitaria dentro de la UNACHI. En este caso, yo creo que los proyectos presentados por el diputado Vega y otros colegas de distintas bancadas avanzan justamente en eso, a poder no solamente cambiar la manera en la que se ejerce la educación superior dentro, en este caso, de la UNACHI. Así que nosotros desde la Asamblea seguiremos fiscalizando e impulsando este tipo de proyectos de ley. Usted es parte de la Comisión de Educación, si no me equivoco. Sí, somos en este caso parte de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Viene el Ministerio de Educación ha hablado de la reforma educativa. El diputado Bloise, que preside la comisión, ha hablado de la reforma educativa. ¿Cómo está ese asunto? Bueno, en este caso el diputado Bloise lleva desde la Asamblea unas mesas de trabajo, en este caso invitando a distintos actores involucrados, tanto a sectores universitarios, tanto al Ministerio de Educación, gremios y distintos actores que forman parte a diario de poder construir un nuevo sistema educativo, en este caso un nuevo proyecto de ley que esperemos que próximamente sea en beneficio de los docentes, de nuestros estudiantes, y algo que clama mucho a la ciudadanía, y me ha tocado mucho verlo desde los recorridos que hago en las escuelas en el circuito 91, en este caso en la provincia de Veraguas, ese deterioro, por decirlo así, que tienen estas infraestructuras. Te puedo poner el ejemplo de la Escuela de la Soledad, que tiene que tomar turnos para poder dar, en este caso, clases, porque si encienden la luz de un lado, pierdes la electricidad del otro, porque el transformador es muy pequeño para la carga que necesita. Eso está pasando en una escuela en este país. Sí. Imagínese. Eso y cosas peores, Leonardo. Imagínese. Y por eso, y de ahí de lo que está mencionando el diputado, es que vienen las críticas y cuestionamientos sobre la intencionalidad del Ministerio de Educación con el asunto de las laptops y la tecnología, que está muy bien, no está mal, pero laptops y tecnologías en escuelas que se están cayendo, en escuelas que están derruidas, y no solamente son en lugares apartados de la ciudad, aquí mismo en el centro de la ciudad. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Pero ahora, esto que dice la Escuela de la Soledad ni siquiera es un tema estructural, es una cosa bastante básica. El suministro de electricidad. Por supuesto. Y no puedes ni cumplir con eso, entonces no puedes cumplir con cosas más complicadas. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes. O sea, la ministra en su momento presentó un proyecto de compra de lácteos, e inclusive nosotros casi desde el primer momento, de casi el primer semestre de haber llegado a la Asamblea, la cuestionamos porque había una investigación de la Estrella que arrojaba que un porcentaje de las escuelas del interior no tenían ni siquiera electricidad. O sea, ¿cómo íbamos a poder llevar esta innovación? ¿Cómo íbamos a poder llevarles internet si siquiera las escuelas cuentan con electricidad? O sea, yo les pongo también el caso de la escuela J. Carrizo. O sea, tiene un sistema eléctrico de hace más de 60 años. O sea, ¿cómo pretendemos innovar si no cuidamos ni la estructura, no le prestamos atención a estos problemas eléctricos que tienen estas escuelas? O sea, al final puedes comprar todas las laptops, pero no le van a conectar a los chicos para siquiera recibir el internet, siquiera recibir la electricidad. Ahora, podemos decir entonces que ese porcentaje que presentó el Meduca a principio del año escolar de la cantidad de escuelas que estaban listas es una falacia entonces. Sí, en este caso creo que se presentó un porcentaje específico, 99.5% de las escuelas, mencionaba la ministra, que habían iniciado un nuevo año escolar, pero la realidad es otra. Cuando nosotros nos toca visitar estas escuelas, vemos inclusive que hace falta personal, tanto docente como administrativo. Por ejemplo, esta Escuela de la Soledad tiene un solo profesor de educación física para los 2 turnos. Da el turno de día y el turno de tarde. O sea, ¿y si se enferma, diputado? Sí, totalmente. Si se enferma, entonces nuestros chicos dejan de recibir las clases. Igualmente falta una docente de inglés. O sea, también esta se tiene que, por decirlo así, convertir en un pulpo para atender una jornada matutina y después una jornada de tarde. Volvemos al tema. ¿Son cifras maquilladas o bastante? Porque sí, me imagino que para los registros la Escuela de la Soledad está funcionando, pero ¿cómo, no? Pero tú no sabes si para los registros la Escuela La Soledad era de las que no estaban al día, no lo sabemos, ¿no?
Pero el asunto es gravísimo. Claro que sí. Es gravísimo porque nos jactamos de que, pues sí, cuidado la volteo. Sí, me la va a tirar. Porque nos jactamos, o se jacta el Meduca del tema de las laptops, del tema de las computadoras, del tema de la tecnología, que no está mal. Pero ¿dónde, como lo dice el diputado acá, dónde vas a conectar toda esa tecnología? El montón de escuelas ranchos, acá rato en el área indígena tú ves escuelas con piso de tierra, escuelas con techo de pencas, de palma, y así sucesivamente. Y reitero, que no piense la ministra que uno aquí está en contra de su intención de modernizar, belleza. Pero ni siquiera escuelas aquí en la ciudad cuentan con todo para tener ese avance tecnológico. Pero además, si tú colocas la tecnología en 2, 3, 4, 5 escuelas que tienen la capacidad para tenerla y dejas el resto por las razones reales sin esa tecnología, porque no tienen electricidad, porque no tienen acceso a internet, por todo lo que sea, porque tienen el piso de tierra, entonces estás negándole la tecnología al resto para beneficiar a unos pocos. No es tan fácil como decir y jactarse de que, yo apuesto por la tecnología. Me parece que hay un tema muy grave de enfoque. Porque, y este gobierno cuestiona mucho a los muchachos, a los diputados, vamos, de la taquilla. Pero eso de la tecnología es hacer taquilla, cuando en la práctica no se resuelve soplando botella. ¿O sí? Totalmente. Diputado, el ANTAI, usted lo hablaba, lo mencionaba, pero el ANTAI hace recomendaciones, pone sanciones morales, pero de ahí no pasa, no tiene ese poder coercitivo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en este caso yo creo que sí lo tiene de alguna manera, porque ese foco de la corrupción que existe justamente de la UNACHI queda no solamente otra vez evidenciado, sino que le das esas herramientas a la ciudadanía, porque también la ciudadanía fiscaliza. Nosotros tenemos un rol fiscalizador desde la Asamblea, pero la ciudadanía tiene el derecho de poder exigir, porque al final todo ese dinero del que se paga todos esos salarios salen los impuestos de todos los panameños. Y ya lo hizo la ANTAI del Seguro Social cuando también denunció en Veraguas en su momento que existía un núcleo familiar que estaba nombrado dentro de la institución y se recomendó la destitución, y el director de la Caja del Seguro lo hizo y destituyeron a las personas. Obviamente, una vez cumpliendo los plazos legales que sabes que tienen derecho a defenderse, por más que le hayas podido demostrar a través de investigaciones, tienen derecho a defenderse, pero terminan siendo destituidos en este caso por la Caja del Seguro Social porque se les probó ese parentesco que había justamente dentro de una de las unidades administrativas, y estas personas al final fueron desvinculadas de la institución. Hablando de ese rol fiscalizador, usted tiene un proyecto que tiene que ver con el tema de la electricidad y las telecomunicaciones. Totalmente. En estos momentos la gente está molesta, hay que decirlo, está molesta por el tema de las telecomunicaciones en particular. Ese aumento tarifario que el presidente ha justificado como que, bueno, están en su sano derecho, pues. Bueno, nosotros hemos visto este comunicado, en este caso de la SEP, que sabemos que tenemos dos entes fiscalizadores, en este caso por servicios, por lo menos la Codeco de los servicios al consumidor y la SEP de los servicios públicos. En este caso, nosotros vimos el comunicado que emitió la SEP, en este caso, sobre que no eran responsables porque al final la Codeco tenía que jugar su rol. Pero entonces vemos ahora a la Codeco sí realmente jugando ese rol de que van a emitir sanciones, en este caso por este incremento que ha habido dentro de las tarifas de data y otros servicios que no se reflejan al final y no lo ven los panameños porque prestan un mal servicio al final. Y con nuestro anteproyecto de ley que estamos justamente en este caso para darle herramientas a los consumidores es que en este país se va a la luz y el internet, pero la cuenta viene igual. Entonces, yo creo que es un mal que viven muchos panameños. Nosotros tenemos comunidades que pueden pasar semanas sin electricidad, pero la cuenta viene igual. Pero cuando, por ejemplo, se fallan esos temas que le dictan a las empresas que tienen que indemnizar, no lo estoy usando en el término legal, sino indemnizar a los usuarios, ¿qué es lo que hacen? Bueno, te damos un crédito. No sé si nunca se ve la plata, o sea, siempre es un crédito y al final, digamos que el golpe a la empresa no le llega tan duro. En este caso, por eso es que nosotros presentamos este proyecto de ley. O sea, en el campo, en el barrio y la ciudad, la gente solo pide algo justo. Pagar lo que realmente se consume en internet
y telefonía. Y en electricidad poder contar con un servicio de calidad y constante. Porque, como lo digo, a veces tenemos comunidades que pasan semanas sin electricidad, pero la cuenta viene igual. Y lo mismo pasa con los servicios de telecomunicaciones. Ustedes saben que se interrumpe la electricidad y dejamos de recibir el servicio. Y también la cuenta sigue llegando igual. O sea, al final, las empresas no se hacen responsables, en este caso, por asumir esa responsabilidad de brindar un servicio de calidad. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, para que A ver, el tema eléctrico es muy complejo en nuestro país, porque hay gente que desconoce que una empresa o una figura es la que genera, otra es la que transmite y otra la que distribuye. Es decir, hay una empresa que genera allá en Chiriquí, por ejemplo, en el occidente del país. Está ETESA, que es la empresa de transmisión eléctrica, que es una empresa estatal, la cual trae esa energía desde el oeste hacia los puntos en la ciudad o en el resto del país. Y luego están las otras dos empresas que son las que distribuyen la energía hasta la casa de la persona. La persona cuando le paga al distribuidor. En ese pago está la división de lo que le corresponde al distribuidor, al transmisor y al generador. Pero a la gente no entender este asunto, hubo momentos en donde los errores de energía eléctrica fueron de los generadores. Inclusive hasta los transmisores. En el 2018, en el 19, antes la JMJ, fue en el 2019, si no me equivoco, hubo un tema de ausencia, de una falta de energía eléctrica, que en ese caso fue culpa del transmisor, inclusive del generador. Y muchas veces termina siendo culpa del distribuidor. Pero ¿cómo hacemos para que la educación, que haga entender a la población cómo es la matriz energética de nuestro país en primera instancia? Porque somos un país a base de generación de energía hidroeléctrica, de energía renovable. Gracias a esa energía renovable es que los precios no se han disparado como en otros países, como se deberían disparar. Hemos entrado como país en el tema de energía térmica, porque la energía a base de gas natural se ha transformado, se denomina energía térmica. Nos falta mucho en el tema todavía. Pero ¿cómo hacemos que desde la Asamblea se pueda generar esa docencia para que la población entienda la composición del mercado eléctrico o energético del país? Bueno, creo que tú has hecho algo muy importante y yo creo que la gente merece saber con claridad en la factura justamente todo este tipo de información. Usted cuando le llegue la factura, que usted la sepa entender, empezando por ahí. Y eso comienza cuando las empresas claramente hacen el desglose en la factura de todo lo que estás recibiendo a la hora de poder, cuando se te lleva este consumo a la casa para que tú puedas pagarlo en este caso. Y yo creo que otro de los puntos comienza también cuando las empresas, en este caso, de alguna manera empiezan también a ponerse como en la realidad que vive el panameño de afuera. O sea, cada día la vida es más difícil, la canasta básica va en aumento, pero ¿cómo aliviamos a la población? O sea, hay que poder de alguna manera aliviar esa carga de gastos justificados y con nuestro proyecto de ley buscamos una parte en ello y de igual manera que usted realmente pague, en el caso de telecomunicaciones, por lo que usted recibe y por electricidad por un servicio de calidad. Pero, diputado, si no me equivoco, en la factura de luz viene la división de a quién corresponde cada cosa. En la de ambas empresas dice cuánto usted, del total que paga, cuánto paga por distribución, cuánto paga por generación y cuánto le corresponde a ETESA, que es el transmisor. Sí lo hace en este caso, pero de alguna manera no te dicen las fechas y las horas y las interrupciones y los descuentos que deberían estarte aplicando Ahí está cuando el justamente en este caso cuando se te interrumpe. O sea, no te dicen al final, te pueden seguir, como tú lo mencionas, estipulando los cargos, pero no te dicen en ningún momento cuándo hay un daño, cuándo hay una interrupción y cuándo el descuento fue porque ellos estaban haciendo mantenimiento también. Y no sabemos si por cada interrupción se descuenta de tu factura. Por ejemplo, si se va la luz 7 veces o 15 veces al mes en el área donde tú vives, aunque se vaya por 2 segundos, eso es un servicio que tú no estás recibiendo, pero no sabemos si te lo están cobrando o no. Exactamente, no lo sabemos y eso es prácticamente otro punto en el cual nosotros por eso presentamos este proyecto de ley. Pues como yo le digo, cuando usted le llega la factura, usted la sepa entender. O sea, podemos tener todo este tipo de costos que ya tú mencionas, distribución, transmisión y la recepción en este caso, pero no sabemos las interrupciones que hubieron en ese momento para afectar ese 3 tipos de servicios, entonces en este caso, para que llegue al final a los panameños. ¿Quién debe cumplir ese rol de hacer la docencia? Porque en este país tenemos muchos problemas de que no hacemos la docencia necesaria para que la población entienda por qué paga lo que paga o por qué le cobran lo que le cobran y en qué se contribuye ese cobro para mejorar el país.
Bueno, en este caso tenemos autoridades fiscalizadoras, en este caso a la SEP le tocará fiscalizar, como es su rol de poder fiscalizar realmente, pero es algo que tampoco se está dando. No lo hace. No lo hacen. Yo creo que la ciudadanía ha tenido que salir de alguna manera en la algarabía en las redes sociales a quejarse de ese mal servicio que están prestando, y es ahí donde muchos panameños buscan, como lo digo, a diario, porque al final la electricidad es la comida en el refrigerador y el internet es el estudio y el trabajo de nuestra gente. También está muy vinculado con la cantidad de empresas que brindan el servicio, por lo menos en el tema del internet. Porque buena parte de las empresas que brindan internet son las mismas empresas que brindan la telefonía. La falta de inversión o la falta de variedad de empresas que brinden el servicio no es también una de las causas que pase esto. Bueno, en este caso ha sido responsabilidad también del Estado, en este caso de no poder tener esa apertura al mercado, porque hace un par de años teníamos 4 empresas telefónicas brindando tanto servicios de televisión, internet y telefonía, pero hoy en día, y algo muy preocupante, hace un par de años una absorbió a la otra a través de un proceso y la empresa saliente también admitió que ya no era rentable el mercado porque se les cerraron las puertas a poder crecer de esa misma manera. Y esto es preocupante porque convertimos esto de estar equilibrado en 4 empresas a un duopolio, porque solamente 2 empresas en este caso prestan el servicio de telefonía e internet dentro del país. Y una de las cosas más llamativas es que dentro de estas el Estado tiene responsabilidad, porque no olvidemos que dentro de una el Estado tiene el 49% de las acciones y el otro 2% de los trabajadores, y el resto es de la empresa. Pero ¿quién tiene la mayor cantidad de acciones? Una de las empresas debería estar cumpliendo en base, y el Estado también jugando ese rol fiscalizador en este caso, para poder exigirles. Se acerca, diputado, el mes de abril, estamos a poco, ya termina el periodo de sesiones de la Asamblea Nacional y por lo tanto faltaría menos para sentarse a debatir quién va a dirigir la Asamblea Nacional el próximo año. ¿Qué ha podido ver o qué ha podido analizar la coalición Vamos en torno a este asunto? ¿Cómo está la relación con Jorge Herrera? Bueno, la coalición Vamos ha sido bastante, por lo menos decírtelo, fiscalizador en todo momento. Hemos hecho las distintas denuncias, hemos hecho esa denuncia también del incremento del presupuesto de la Asamblea Nacional y también de la carga de funcionarios que llegaron a estar contratados en este nuevo periodo. Nosotros no hemos dejado de ser una voz constante dentro de la Asamblea. Tenemos comisionados en las distintas comisiones jugando ese rol. Vemos el día de ayer que se ratifica una nueva directora del CENIAF. Yo creo que también tuvimos dentro de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social esa comparecencia de la ministra de Desarrollo Social, que lo ha sabido, no escapa a muchos de los panameños allá afuera lo que ha estado sucediendo estos últimos meses con los albergues y lo que también sucedió en la administración pasada, que hemos sido bastante críticos de a dónde han quedado estas investigaciones, qué se ha hecho con los culpables que fueron encontrados dentro de las investigaciones, porque todavía el país no lo conoce. Y eso es algo que yo le preguntaba el día de ayer a la ministra Carles, y de igual manera que no haya comparecido a casi un mes de haber sido aprobada la citación dentro de la Asamblea a que viniera a rendirle cuentas al país, viniese a hablar de lo que han encontrado y de todo este tipo de denuncias que se han venido suscitando y también hablando en redes sociales, porque algo que era muy, muy preocupante era que teníamos en ciertos albergues a personas adultas conviviendo con niños. O sea, tuvo que venir la ciudadanía y de la Asamblea también a denunciarlo para que entonces las autoridades tomaran acciones. Ojo, podemos saber que, como se lo decíamos a la ministra, son personas que crecieron dentro de los albergues que al final no se les brindó esos espacios de poder obtener un espacio de adopción y demás, pero ¿por qué conviven con los niños si ellos son los primeros que deberían estar velando? Y con el tema de Jorge Herrera, o sea, la bancada todavía sigue siendo una voz constante y señalativa y hemos hecho ver de los roles que todavía no se han cumplido ante la Asamblea. Tenemos una discusión pendiente del reglamento interno de la Asamblea que ya está próximo a ser aprobado en primer debate para posteriormente pasar, que es un compromiso que no debe dejar de darse dentro de la Asamblea y es algo de lo que el presidente Herrera en este caso prometió de que se iba a discutir en su periodo y nosotros vamos a seguir exigiendo que esto sea una realidad. ¿Les alcanza el tiempo para que el reglamento
O sea, pues, llega a tercer debate. Ya está en este caso en el último bloque dentro de la comisión en primer debate, así que posteriormente debería estar llegando al pleno de la Asamblea y discutirlo, porque al final una de las cosas que la ciudadanía muchas veces pide, y lo has visto, el ausentismo que se da dentro de la Asamblea Nacional, pero hay muchos diputados que siguen cobrando completo el salario. Pero yo les pregunto a ustedes si llegan a faltar aquí al programa, ¿no se les descuenta el salario? Sí. Pero no, a lo que me quedé pensando es... Ese Uf, sí no fue muy convincente. no, pero yo estaba pensando en lo que estaba diciendo el diputado. ¿Qué pasó? ¿Cómo ponemos eso sobre la mesa con la salida de la coalición Vamos de la bancada del Pleno hace unos días, cuando se votó, por ejemplo, la ley de patrimonio en Panamá y en Colón? Bueno, en este caso la bancada hizo las observaciones de lo que se estaba dando ese día en la Asamblea, de lo que no se estaba discutiendo, y yo creo que veíamos también el día anterior que se había rechazado el proyecto de la Caja del Seguro Social de la diputada Brenes, donde entonces diputados de otras bancadas se fueron y ni siquiera se quedaron a debatir. Pero irse del Pleno no es también faltar a la obligación al trabajo del diputado. Bueno, en este caso nosotros, yo creo que si mides a comparación de muchos de los colegas que se retiran a diario de la Asamblea, la coalición Vamos en 24 meses casi de gestión ha estado siempre constante y quedándonos hasta altas horas de la noche e iniciando los debates y haciendo muchas veces el quórum. Pero hablando de descuento, ahí tendría que haber un descuento también. Si los diputados se fueron del Pleno de la sesión y estaban los suplentes tampoco, había ausencia. Bueno, en este caso nosotros, como lo digo, nosotros siempre hemos estado presentes en el Pleno de la Asamblea y de alguna manera jugando ese rol. Nosotros cumplimos a diario. Yo creo que también las estadísticas están ahí. La coalición Vamos tiene una asistencia perfecta, muchos de los diputados al Pleno de la Asamblea. Si hoy fuera el día de la votación, ¿usted repetiría su voto por Jorge Herrera? En este caso hay muchos señalamientos que se le hacemos al presidente Herrera, en este caso, que deben cumplirse. Nosotros todavía estamos en el análisis dentro de la bancada de justamente no solamente los compromisos que deben cumplirse, sino también lo que hay que jugar todavía en la Asamblea en estos casi 3 años y medio que restan para poder, en este caso, seguir fiscalizando cada una de las acciones, porque como lo dijo y lo dijimos ese día, o sea, dentro de la votación en la Asamblea ese día vimos todo el tejemeneje que se dio para iniciar la sesión siquiera. Casi 8 horas de espera y eso no es más que una muestra y un acto de manipulación en ese momento de todos los que querían mantenerse en el poder. Pero si la elección fuera ¿hoy le daría su voto a Jorge Herrera nuevamente? Hasta el momento no. Y ahora, ¿piensan ustedes que yéndose con candidato propio tendrían oportunidad? Nosotros nos mantenemos todavía en el análisis de distintas actuaciones que deben todavía darse dentro de la Asamblea, pero la coalición Vamos ya lo demostró en el primer periodo donde postulamos a la diputada Chandler. Perdimos, pero yo creo que el país se dio cuenta de lo que realmente merece tener el país como diputados y ese es el rol que nos encomendó la ciudadanía el pasado 5 de mayo del 2024 y en el cual nosotros vamos a seguir jugando dentro de la Asamblea. Diputado Miguel Ángel Campos, gracias por estos minutos en Radio Panamá.